Existen en el mercado múltiples opciones de herrajes para armar muebles, los cuales requieren ciertas indicaciones respecto al desfondado a realizar y el tipo de broca a utilizar. Estas indicaciones sirven para el trabajo en tableros enchapados, aglomerados, melamínicos y MDF. Para las cerraduras, la herramienta más apropiada para realizar perforaciones necesarias es el taladro convencional, idealmente de velocidad variable. Para evitar el astillado del recubrimiento en los bordes de la circunferencia de la perforación, en el caso de melamina y enchapadas debemos utilizar brocas de carburo de tungsteno. La pieza se debe sujetar con prensas al banco de trabajo y colocar un retazo en la zona de perforación a fin de evitar lastimar la trascara de la pieza. Este mismo trabajo se puede realizar con una ruteadora, para lo cual ten en cuenta estas indicaciones. Primero, utilizar una fresa de corte sumersión. Tienes que utilizar un molde, plantilla matriz y por último, realizar la perforación en 2 tiempos. Ahora hablemos de las bisagras. Por lo general, las bisagras que encontramos en el mercado están estandarizadas en sus medidas. Son de 35 y 26 milímetros de diámetro. Al igual que las cerraduras, la herramienta a utilizar es el taladro convencional, pero también podrás usar una ruteadora. Según el diseño del mueble será la bisagra que usarás. Las opciones más frecuentes son bisagra recta, la semicurva y la bisagra curva. Para instalarlas debes realizar el desfondado con una fresa de carburo de tungsteno o huidia de 35 milímetros según lo que indique el proveedor de bisagras. Luego debes colocar la bisagra sobre la puerta para después fijarla al vertical del mueble. Estas bisagras ofrecen la posibilidad de un ajuste tanto horizontal como vertical por medio de los tornillos de montaje. El peso de la puerta, el ancho de la hoja, el tipo de material, la colocación de bisagras y de las placas de montaje son factores decisivos para determinar el número de bisagras por cada puerta. Como norma general, se debe evitar siempre que el ancho de la puerta sea superior al alto de la misma. Los factores que se dan en la práctica varían en cada caso, por lo tanto hay que considerar los números de bisagras mencionadas como números aproximados y siempre que tengas dudas, lo mejor es hacer pruebas. Las bisagras tipo quicio se utilizan principalmente en puertas de muebles de cocina cuya superficie promedio es de 0,5 y espesores de 12 milímetros. Su ángulo de apertura es de 180 grados y el largo varía de 50 a 80 milímetros. Uno de sus brazos es más corto y está hecho de acero. Para su instalación se necesitan 4 tornillos tirafondo de 3 milímetros de diámetro y perforación de 2,5 milímetros de diámetro. Para instalarlas necesitas taladro, atornillador de paleta, brocas de 2,5 o 3 milímetros y un formón o fresador. Lo primero que deberías hacer es un rebaje de 2 milímetros según el tipo de bisagras, por el largo y ancho. Este se debe realizar con una fresadora o formón, en ambas partes porque es embutida. Luego se hacen las perforaciones y se introducen los tornillos. Es necesario utilizar 2 bisagras en cada montaje, una en el extremo superior y otra en el inferior de cada puerta. Están las bisagras para puerta abatible que se utilizan para el montaje racional y oculto de puertas, tapas, etc., con lo que se obtiene una superficie plana y sin ranuras. Son metálicas o con una caja de plástico. El ángulo de apertura es de 90 grados y se encuentra en 3 tamaños para ser utilizadas según el espesor del tablero. Para su instalación necesitas un taladro, un atornillador de paleta y broca de 2, 20 o 30 milímetros. Harás 2 perforaciones a cada lado. 3,4 de perforación debe quedar dentro del tablero y un cuarto fuera para que la bisagra quede embutida. La profundidad va a depender del tamaño de bisagra que estés utilizando. Luego se introducen los tornillos tirafondos avellanados de diámetro de 2,5 con ranura longitudinal. Es necesario que la bisagra quede al mismo nivel de la superficie, no sobre el nivel, ya que no cumplirá su función completamente. Hablemos sobre las ruedas. Las ruedas de plástico de 40 y 50 milímetros de diámetro tienen una capacidad de carga de 30 kilos aproximadamente. La distancia entre las ruedas permite buena capacidad de giro y guía de las ruedas y se utilizan en todos los muebles que necesitan moverse fácilmente. Las ruedas más frecuentes son con tarugo de plástico de diámetro 13 por 25 milímetros para empotrar con 3 agujeros para pasadores. Para el montaje se necesita una perforación de 13 milímetros de diámetro para el tarugo. Con placa atornillable de 30 por 30 milímetros, lo que hace durar más, ya que tiene una mayor superficie de apoyo. Para montar esta rueda se necesitan 4 perforaciones de 4,5 milímetros de diámetro y 4 tornillos roscalatas de 10 por media o de 8 por media, con pletina que se adaptan fácilmente al espesor del tablero.